Continuemos. Entonces, como les decía, esta función g va a depender de y porque y es constante para x acá. Y otra manera de verlo es que cuando yo derivo esto respecto a x, lo que espero es recuperar la función que está acá adentro, ¿cierto? Entonces, si yo derivo esto respecto a x, este se me va, obviamente, porque no depende de x, y aquí me va a quedar y por e elevado a xy, que es precisamente lo que está ahí. Así que, entonces, esto está bien, ¿ya? Entonces, ahora tenemos la forma que va a tener la función phi, ¿ya? Pero todavía no la tengo explícita porque necesito encontrar cuánto vale esa función g, ¿ya? Así que, ¿cómo puedo encontrarla? Bueno, yo sé cuánto vale la derivada de phi respecto a i, ¿cierto? Entonces, podría derivar esto respecto a i e igualarlo a esto de acá, ¿cierto? Hagamos eso. Derivamos entonces esto respecto a i, vamos a tener que la derivada de phi respecto a i va a ser igual a i, no, perdón, x, ¿cierto? X e elevado a xy más g' de i. Y esto yo quiero que sea igual a esto de acá. X e elevado a xy. ¿Ya? Pero acá este con este se me cancela y me va a quedar que g' de i es igual a 0. ¿Ya? Y esto, que la derivada de g sea igual a 0, al integrarlo respecto a i, obtenemos que entonces g de i va a ser igual a una constante. Esta sí es una constante, esta sí es un número, porque ahora g me depende solamente de una variable, ¿cierto? Entonces, eh, si aquí no me aparece esa variable, tiene que ser entonces una constante, tiene que ser un número porque no me va a aparecer ninguna otra. Aquí no puede aparecer x porque g depende solamente de i, ¿ya? Y con esto entonces obtenemos que la función phi de x, y va a ser igual a, acá lo tenemos, e elevado a xy más una constante, cualquiera, una constante en los reales, ¿ya? Aquí yo le puedo dar cualquier valor, le puedo dar el valor 0, le puedo dar el valor 1, el que yo quiera, ¿ya? Pero como puede ser cualquiera, yo le voy a poner c con c en los reales, ¿ya? No hubiese podido hacer eso acá, no hubiese podido decir acá con g cualquier función, porque g es una función específica, ¿cierto? Y la acabamos de encontrar, de hecho. Es esta función constante, ¿ya? Entonces, esta sería la función potencial que nos pedían en el ejercicio. Ya, entonces, habiendo encontrado esta función, ahora nos piden calcular el trabajo que realiza el campo de fuerzas F, eh, este de acá, a lo largo de esta trayectoria, esta curva, ¿ya? Que une los puntos 0,0 y 3,3, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Hay dos maneras, ¿cierto? Una manera complicada y la otra manera sencilla. La manera complicada es calcular directamente lo que es el trabajo sobre esta curva, ¿ya? ¿Y cómo haría eso? Bueno, derivo esto, ¿cierto? Y luego evalúo el campo acá, hago el producto punto con la derivada y hago este cálculo, ¿ya? Pero bueno, se ve acá, se aprecia que no va a ser algo muy bonito. Aquí tengo un e elevado a coseno de t. Eso ni siquiera sé si se puede integrar. Así que, así que no es algo sencillo. Así que vamos a irnos por el lado fácil, ¿ya? Nos, todo este trabajo previo pidiéndome encontrar esta función potencial es por algo, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Para qué necesitamos eso? Eso es también por el teorema de independencia de caminos. Como le había comentado adelante, y el mismo nombre del teorema lo dice, no, como el campo es conservativo, no importa cuál es el camino que yo tomo para llegar de un punto al otro. Lo único que me interesa es dónde empiezo y dónde termino, ¿ya? Entonces, en este caso, empiezo en 0, 0 y termino en 3,3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que
la integral, o sea, que el trabajo, ¿cierto? Que es lo que me piden, que es igual a la integral sobre c de f punto dr. Esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi medio, ¿cierto? De el campo, perdón, de la función potencial, del gradiente de la función potencial evaluado en R. ¿Ya? Y esto es porque nosotros encontramos que f es de hecho el gradiente de phi, ¿cierto? Entonces aquí estoy escribiendo lo mismo. Pero esto va a ser lo mismo que evaluar eh, phi en R evaluado en pi medio, que sería este de acá arriba, menos phi evaluado en R de cero. ¿Ya? Esto es como una especie de teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Porque aquí yo tengo un gradiente que vendría siendo como una derivada, ¿cierto? Entonces, al integrarlo, me aparece la función, la primitiva, ¿cierto? Que en este caso es la función potencial. Bueno, pero yo ya sé cuánto vale R evaluado en pi medio y R evaluado en cero, ¿cierto? Lo puedo, por un lado, calcular directamente acá, o acá nos dicen que evaluado en cero es 0,0 y evaluado en pi medio es 3,3. Así que esto va a ser phi evaluado en 3,3 menos phi evaluado en 0,0. ¿Ya? Pero esto es igual a phi evaluado en 3,3 es e elevado a 9, ¿cierto? Más la constante, menos e elevado a 0 más la constante. Aquí e elevado a 0 es 1 y aquí más la constante menos constante se me van y me queda que esto es igual a e elevado a 9 menos 1. ¿Ya? ¿Ven? Que sale mucho más sencillo haciéndolo de esta manera. ¿Ya? Es simplemente evaluar y restar. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Me gustaría saber si queda alguna duda. Si no, entonces sigamos con el otro ejercicio. Que este ya tiene relación con integrales de superficie. Entonces nos dicen, sea S la parte del paraboloide de ecuación z igual a 1 menos 4x cuadrado menos 9y cuadrado, que se ubica por sobre el plano xy y con vectores normales orientados hacia arriba. ¿Ya? Entonces nos piden hallar el flujo del campo, acá, x, y, z, a través de S. ¿Ya? Entonces, cada vez que nos piden trabajar con integrales de línea, de superficie, sobre alguna curva o superficie específica, tenemos que encontrar la parametrización de esa curva o superficie, ¿ya? Como les dije antes, cuando queremos la parametrización de una curva, como es algo unidimensional, una curva tiene solamente, es una línea, eh, entonces nosotros queremos que dependa de solamente una variable. En este caso, como es una superficie, queremos que dependa de dos variables, ¿ya? Pero bueno, aquí nos dicen que z vale 1 menos 4x cuadrado menos 9y cuadrado. Nos están dando una expresión explícita para z. Entonces, naturalmente, nosotros podríamos pensar eh, en esto, en esta parametrización. S, lo voy a llamar phi, mayúscula, eh, x, y, como x, y, 1 menos 4x al cuadrado menos 9y cuadrado. De nuevo, porque yo tengo aquí que z explícitamente vale esto, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que x vale x, y vale y z vale esto, ¿ya? Aquí yo tengo dos variables, así que está bien. Ya. Y también aquí
quiero que notemos que se ubica por sobre el plano XY, ¿cierto? Eso quiere decir que Z es mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces, cuando yo defino una curva, por ejemplo, la parametrización de una curva, además de explicitarla, necesito ver entre qué valores se va a mover el parámetro, ¿cierto? Entonces, aquí también tengo que ver entre qué valores se va a mover estos parámetros X e Y, ¿ya? Sobre qué región se va a mover, se van a mover. Bueno, como esto es un paraboloide, ¿cierto? Que se abre hacia abajo, entonces el dominio D sobre el que va a existir esta superficie va a estar dado por todos los puntos X, Y en R2, tales que X, o sea, 4X al cuadrado más 9Y al cuadrado es menor o igual a 1, ¿ya? Aquí lo único que hice fue igualar esto a 0, ¿ya? Que vendría siendo como la proyección de esta, o la curva de nivel de esta superficie en el plano XY, ¿ya? Igualándolo acá a 0 cuando z es igual a 0, y despejando, ¿ya? Me va a quedar entonces 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 1. Y como yo quiero lo que está adentro del paraboloide, aquí lo escribo como menor o igual a 1, ¿ya? Entonces ese va a ser el dominio de sobre el que los puntos X, Y se van a mover, ¿ya? Bueno, entonces tenemos eso. Y además, así como cuando trabajamos con integrales de línea sobre campos vectoriales, necesitamos calcular la derivada de la parametrización. Aquí necesito también una especie de derivada, pero no es la derivada en sí. Lo que necesito es el vector normal a la superficie, ¿ya? ¿Y cómo obtengo ese vector normal? Bueno, es simplemente haciendo el producto cruz entre la derivada de la parametrización respecto a una variable y la derivada de la parametrización respecto a la otra, ¿ya? Entonces me va a quedar acá. I tongo, J tongo, K tongo. Me va a quedar la derivada de la parametrización respecto a X, aquí es 1, ¿cierto? Aquí es 0, y aquí es menos 8x. Y aquí la derivada de esto respecto a y es 0, 1, y acá es eh, menos 18x. 18y, perdón. 18y. Ya, entonces hago esto, calculo este determinante, y me va a quedar aquí 0 por menos 18 y se va y me va a quedar entonces menos 1 por menos 8. Eso es 8x. Aquí, esto por esto, pero con un menos adelante, porque estamos trabajando ahora con esta acá, es menos esto por esto, sería menos 18 y menos esto por esto. Y eso es 0, así que se me va. Aquí me queda 1 por 1, 1 menos 0. Entonces vendría siendo 8x, 18y, 1. ¿Ya? Entonces, eso es el vector normal. ¿Y cómo yo verifico? Porque aquí me dicen con vectores normales orientados hacia arriba, ¿cierto? ¿Cómo yo verifico que estos efectivamente están orientados hacia arriba? Pues puedo evaluar en un punto, por ejemplo, en el origen, ¿ya? Cuando yo estoy en el origen, X, Y, ¿cierto? Aquí me va a quedar 0, 0, 1. Ese va a ser el punto en la superficie, 0, 0, 1, ¿ya? Y el vector normal va a estar dado por 8, no, perdón, 0, 0, 1 también, ¿cierto? Que si se fijan, si yo estoy en el punto 0, 0, 0, 1 acá, este vector va a estar apuntando hacia arriba, ¿cierto? 0, 0, 1 es un vector que apunta hacia arriba. Si hubiese estado apuntando hacia abajo, diría 0, 0, menos 1. ¿Y cómo hubiese obtenido yo eso? Aquí, haciendo este producto al revés, ¿ya? Si yo hubiese hecho acá phi de y cruz phi de x, aquí me hubiese quedado hacia abajo, ¿ya? Así que esa es como una manera de verificar.
que esté en la orientación que nos piden, ¿ya? Ya, entonces esto está bien. Ahora entonces tenemos lo que necesitamos para calcular la integral, que es la integral de flujo, la cual va a estar dada por entonces la integral sobre la superficie S de f punto ds. ¿Ya? Y esto entonces es igual a la integral sobre S de, evaluamos f en la parametrización, ¿ya? F era x, y, z, entonces vendría siendo la componente x, que es x, coma, la componente y, coma, la componente z, 1 menos 4x al cuadrado menos 9y cuadrado, punto. El vector normal, ya que ya lo calculamos, es 8x, 18y, 1. Y todo esto, eh, aquí, perdón, ya no estamos trabajando sobre la superficie, sino que estamos trabajando sobre el dominio en el que estamos integrando, ¿ya? Entonces vendría siendo sobre D, que dijimos que en D se mueven los parámetros. Entonces sería sobre D en dA, porque ahora es una integral de área, ¿ya? Calculamos este producto punto, nos quedaría la integral sobre D de 8x al cuadrado más 18y al cuadrado más 1, ¿cierto? Menos 4x cuadrado menos 9y cuadrado en dA. Y esto es igual entonces a la integral sobre D de, hago la diferencia, ¿no? 8 menos 4 son 4x al cuadrado, 18 menos 9 son 9y cuadrado más 1 en dA. Ya. Entonces ahora, ¿cómo puedo integrar esto? Recordemos que D está dado por esta expresión, ¿cierto? Esta región. Bueno, entonces aquí podría utilizar coordenadas polares, ¿cierto? Coordenadas polares, pero modificadas, que son lo que se conocen como coordenadas, claro, coordenadas polares modificadas. ¿Cómo vendrían quedando acá? Nos dicen que esta es la expresión que se tiene que cumplir, entonces yo puedo definir x como r medios coseno de teta y igual a r tercios, claro, seno de teta. ¿Por qué r medios y r tercios? Porque la idea es que al reemplazar acá, estos factores, estos coeficientes que multiplican a las variables, se cancelen y me quede simplemente coseno cuadrado, seno cuadrado, de tal manera que me sume 1. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo esto acá, me va a quedar r, se me va a ir ese 2 que me va a quedar al cuadrado, entonces va a quedar 4, se me va a ir con ese 4 y lo mismo acá. Y si me va a quedar 3 al cuadrado 9, se me va a ir con ese y me va a quedar coseno cuadrado, seno cuadrado. Y eso es igual a r cuadrado, entonces, y eso va a ser 1, ¿ya? Entonces, por eso queda multiplicado por esos factores. Y en este caso, entonces, el jacobiano va a quedar dado por r, pero sextos ahora, porque va a ser el producto entre 2 y 3, ¿ya? Ya, entonces, hacemos eso. Y para este cambio de variables, teta se va a mover entre 0 y 2pi, ¿ya? Porque yo quiero que me cubra toda la elipse. Y r se va a mover entre 0 y 1, ¿ya? Entonces va a quedar la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 para el r de aquí 4x cuadrado más 9y cuadrado. Pero reemplazando acá, vemos que eso es r al cuadrado más 1 por el jacobiano, que es r sexto en dr en dθ. Bueno, aquí nada de esto depende de teta, entonces puedo integrar al tiro y sacar el 6. Me va a quedar entonces y tercios
la integral entre 0 y 1 de r al cubo más r en dr. Entonces esto es igual a pi tercios. Integramos esto, me va a quedar r a la cuarta cuartos más r al cuadrado medios, evaluado entre 0 y 1. Esto es igual a pi tercios de, evaluamos en 1, me va a quedar un cuarto más un medio, menos, evaluamos en 0, pero eso se me va, así que me queda esto. Y esto es igual a, aquí vendría siendo 2 cuartos, me va a quedar 3 cuartos, esta suma, el 3 se me va con este de abajo y me va a quedar entonces pi cuartos. ¿Ya? Ese sería el valor del flujo sobre, del campo vectorial sobre esta superficie, pi cuartos. ¿Alguna duda? ¿Qué hora es? Ya. Vamos con el último ejercicio. El último ejercicio dice, sea C la curva definida por la intersección de las superficies de ecuaciones x al cuadrado más z al cuadrado igual a 16 y más z igual a 4 con y menor o igual a 2 y sea G una función escalar C1, es decir, que es continua y además su primera derivada también es continua. Nos piden calcular de dos formas la circulación a lo largo de C del campo vectorial dado por ese que está ahí, ¿ya? Indicando claramente la orientación elegida para la curva. ¿Ya? Entonces nos piden calcular de dos maneras diferentes la circulación del campo vectorial a lo largo de la curva C. ¿Ya? Ya, primero tratemos de ver cómo es la curva C. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener acá, vamos como, voy a graficarlo sobre el plano y Z. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este cilindro x al cuadrado más z al cuadrado igual a 16 es un cilindro que está apuntando hacia allá, ¿cierto? Entonces va a quedar acá para allá y para allá, ¿ya? Donde esto aquí es 4, y aquí es menos 4, ¿ya? Entonces ese sería el cilindro. Nos dicen además este plano, y más z igual a 4, que vendría siendo de acá. Y para arriba. Y además nos dicen que i es menor o igual a 2. O sea, por aquí, acá. O sea que todo esto de acá no lo necesito. Este pedazo arriba tampoco. ¿Ya? Entonces, vendría siendo este pedacito, ¿ya? Que es, de nuevo, la intersección entre este plano y este cilindro, ¿ya? Y así se fijan, en este pedazo, z es mayor o igual, no, de hecho es mayor estricto que 0, ¿cierto? ¿De qué nos sirve saber eso? ¿De qué nos sirve que z es mayor estricto que 0? Bueno, pues si trabajamos en ese semiplano, en esta parte de acá arriba, este campo f es, eh, es continuo y es diferenciable, ¿cierto? Es diferenciable porque este campo tiene problemas en el origen, ¿cierto? Acá.
en el punto 0, y, 0, porque ahí, acá me queda dividido por 0, entonces se me indefine. Pero si nosotros logramos que o el z o el x sean números distintos de 0, entonces esto me va a quedar bien definido. Y bueno, estamos trabajando precisamente en ese sector, cuando z es mayor estricto que 0. Y por lo tanto, este campo vectorial va a ser bonito, va a tener buenas propiedades. Y en particular va a ser diferenciable. ¿Ya? ¿De qué me sirve saber eso? ¿De qué me sirve que es diferenciable, por un lado? Vemos que f es C1 de D, donde D son los puntos X, Y, Z, tales que Z es mayor o estricto que 0, ¿cierto? Ya bueno, eso. F es continuamente diferenciable en D y además D es convexo, ¿cierto? Es convexo, ¿cierto? Es un semiplano. Entonces, si yo me tomo cualquier punto acá y acá dentro del semiplano, una línea que los una también va a quedar contenida en el semiplano. Así que es convexo. Bueno, como se cumple esto y esto, yo puedo usar la caracterización eh, del rotor. Del rotor. Si el rotacional de este campo es igual a 0,0,0, entonces este campo va a ser conservativo. ¿Ya? Verifiquemos eso. Verifiquemos si es que acaso el rotor es 0. El rotor, que yo lo puedo calcular así, igual a I tongo, J tongo, K tongo, que sería la derivada de respecto a X, la derivada respecto a Y y la derivada respecto a Z. Y aquí vendría siendo F1, bueno, aquí en realidad F es así, F minúscula rayita, F2 y F3. Esto. Calculemos esto. Vendría siendo acá la derivada de F3 menos, o sea, respecto a Y, menos la derivada de F2 respecto a Z. Aquí. La derivada de esto, o sea, de F3 respecto a Y es 0, ¿cierto? Porque no depende de Y. Entonces 0. Menos la derivada de G respecto a Z. También es 0 porque no depende de Z. Así que eso vale 0. Menos. Ahora, la derivada de f3 respecto a x, que vendría siendo la derivada de f respecto a x, eso es x al cuadrado más y cuadrado menos esto x por la derivada de lo de abajo, ¿cierto? Que eso es 2x al cuadrado, dividido en lo de abajo, x al cuadrado más, perdón, era z cuadrado al cuadrado, más aquí de nuevo x al cuadrado más z cuadrado, que vendría siendo la derivada de esto ahora, respecto a z, menos 2z cuadrado dividido en x al cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y acá me va a quedar entonces la derivada de f2 respecto a x, que es 0, menos la derivada de f1 respecto a y, que también es 0. Así que eso. Y aquí podemos ver que tenemos x al cuadrado menos 2x cuadrado, eso es menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado acá. Y aquí me va a quedar z cuadrado menos 2z cuadrado es menos z cuadrado. Entonces me va a quedar x cuadrado, o sea, menos x al cuadrado más x cuadrado, 0. Me va a quedar menos z cuadrado más z cuadrado, 0. Entonces todo esto de acá es 0. Y por lo tanto, esto de acá es 0,0,0, ¿ya? Por lo tanto, entonces, F es irrotacional, ¿ya? Y como se cumple
estas condiciones de acá, como FS1, y además la región sobre la que estamos trabajando es convexa, esto implica que F es conservativo. ¿Ya? Entonces, como es conservativo, podemos hacer lo mismo que hicimos en la pregunta 2. Primero, encontrar una función potencial y después eh, trabajar con la función potencial para calcular directamente la circulación. ¿Ya? Pero un momento. Entonces, calculemos lo que es la función potencial. Bueno, eso quiere decir que vamos a querer encontrar una función phi, ¿cierto? Tal que la derivada de phi respecto a x sea igual a la primera componente del campo f gorro, ¿cierto? Eso quiere decir que queremos que esto sea igual a menos x al cuadrado más z cuadrado, eh, y aquí un z. Que la derivada de phi respecto a i sea igual a g de i. Y además que la derivada de phi respecto a z sea igual a x dividido en x al cuadrado más z al cuadrado. Esto de acá. Bueno, esto es lo que necesitamos, entonces vamos a trabajar igual que antes. Como aquí tengo la derivada de phi respecto a x, para recuperar phi, lo que hago es integrar esto respecto a x, ¿cierto? Entonces me va a quedar phi de x, y, z, va a ser igual a menos la integral de z dividido en x al cuadrado más y más z al cuadrado en dz. No, perdón, en dx. Porque estoy trabajando con esta, que es la derivada respecto a x, entonces integro respecto a x. Entonces sería esto. ¿Alguien recuerda cuánto vale este tipo de integral? Bueno, cuando tenemos algo de esta forma, la integral es menos arco tangente de x dividido en z. ¿Ya? Ese es el valor que tiene, es como una fórmula. Eh, ¿Ya? Entonces sería esto. Y además necesito una constante, necesito que me aparezca una constante, ¿cierto? Que en este caso, la constante va a ser una función que dependa de las variables y z, por las mismas razones que le había explicado anteriormente. Como aquí estoy integrando respecto a x, tanto y como z son eh, constantes para x. Así que me aparece esta función que depende de esas dos variables. Y al yo derivar esto respecto a x, este se me va a ir y voy a recuperar precisamente lo que tengo acá. ¿Ya? Entonces, ahora tengo la forma que va a tener phi. ¿Ya? Ahora, para encontrar esta función p, lo que voy a hacer es, como yo ya conozco cuánto vale la derivada de phi respecto a z, voy a derivar respecto a z. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar? Aquí la derivada de phi respecto a z es igual a la derivada de esto respecto a z, ¿cierto? Eso es igual a la derivada de esto, que es eh, menos 1 dividido en 1 más el argumento al cuadrado, x, z al cuadrado, eh, por la derivada de lo de adentro respecto a z. Y eso es menos x dividido en z cuadrado. ¿Ya? Bueno, eh, aquí me queda x al cuadrado dividido en z cuadrado, ¿cierto? Cuando yo lo sumo, me va a quedar z cuadrado más
x cuadrado dividido en z cuadrado, y ese z cuadrado lo puedo pasar arriba. Pero ese z cuadrado se me va a ir con este. Entonces esto me va a quedar igual a, lo voy a escribir acá abajo, x dividido en x al cuadrado más z cuadrado, ¿ya? También porque ese menos, con ese menos me queda más, ¿ya? Entonces eso vale esa expresión de ahí. Más la derivada de p respecto a z, ¿cierto? Y esto es igual a esta expresión de acá. X dividido en x al cuadrado más z cuadrado, ¿ya? Pero si se fijan, esta se me va con esta de acá, y me queda entonces que de p en dz es igual a 0, ¿ya? Ya, y eso quiere decir entonces que si yo integro esto de acá, ahora, respecto a y, que es la única que me estaría faltando, me va a quedar que p, que recordemos que es una función que depende de y z, ahora, eh, no, perdón, aquí no puedo integrar respecto a y, no tiene sentido. Necesito integrar respecto a z, porque si yo quiero recuperar p acá, como está derivada respecto a z, tengo que integrar respecto a z. Entonces aquí eh, me aparece una función que ahora depende solamente de i, ¿cierto? Esa es una función constante para z. Y aquí como p depende solamente de esas dos variables, de i y de z, aquí q depende solamente de i, ¿ya? Ya, entonces ahora ya tenemos una forma, otra forma de phi. Phi va a ser menos arcotangente de x sobre z más p de i, z, pero sabemos que p de i, z vale q de i, ¿ya? Entonces necesitamos saber cuánto vale ese q de i, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Derivamos el phi que acabamos de encontrar respecto a i, ¿cierto? Esto vale 0, porque no depende de i, y aquí me va a quedar esto derivado respecto a i, pero esto es esto. Entonces va a ser q' de i, ¿ya? ¿Y eso a cuánto tiene que ser igual? A esto, que es g de i, ¿ya? Eh, ya, y con eso lo tendríamos, porque aquí debería integrar, y me va a quedar que q de i va a ser igual a la integral de g de i, ¿ya? Entonces, la función potencial que yo estoy buscando, phi de x, y, z, va a ser igual a eh, menos el arco tangente de x sobre z más, acá, más q de i, ¿ya? Donde q' es igual a g, que es esto de acá, ¿ya? Esa sería la función potencial, ¿ya? Y ahora, teniendo esto, puedo calcular cuánto vale el trabajo, que es lo último que necesito. Es los puntos de donde empieza y donde termina esta curva, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a empezar? Bueno, tenemos que este punto de aquí, este de acá, vale 2,2, ¿ya? Vemos que cumple. ¿Satisface esta ecuación? Sí, porque 2 más 2 son 4. Entonces, para encontrar cuánto vale x, evalúo acá. Me va a quedar que x al cuadrado es igual a 16 menos z cuadrado, pero z cuadrado era 4, porque es 2, ¿cierto? Sería 2 al cuadrado, 16 menos 4 son 12, o sea que x es igual a más menos 2 raíz de 3, ¿ya? Porque la raíz de 12 es la raíz de 4 por 3, la raíz de 4 es 2, y me va a quedar esto, más menos 2 raíz de 3. Entonces voy a tener dos puntos. Por un lado, el punto 1, que va a ser 2 raíz de 3, 2,2, ¿cierto? De i y z. Y por el otro lado, el punto 2, que va a ser menos 2 raíz de 3, 2,2.
¿ya? Si yo lo tomo en este sentido, ¿ya? Si se fijan, va a tener una orientación eh, horaria, ¿cierto? No, perdón, va a ser una orientación, eh, claro, ¿ya? Entonces tenemos esto y queremos calcular entonces el flujo. Entonces va a ser la integral sobre C de F, gorrito, punto de R, ¿ya? Pero esto va a ser igual a la integral, como F gorrito es igual a phi, o sea, al gradiente de phi va a ser esto, punto de R, ¿ya? Entonces me quedaría evaluar phi en estos dos puntos, vendría siendo en menos 2 raíz de 3,2,2 menos phi evaluado en el otro punto, 2 raíz de 3,2,2. Entonces eso sería igual a phi vale esto de acá, sería menos arco tangente de x dividido en z. Sería esto dividido en esto, lo que sería menos raíz de 3. Más q de i, que sería q evaluado en 2. Q evaluado en 2. Menos, menos arco tangente de lo mismo acá sería x dividido en z, sería raíz de 3, más q evaluado en 2. De nuevo. Entonces esto va a ser igual a arco tangente de menos raíz de 3 es menos pi tercios. Con el menos adelante es pi tercios. Más aquí q2 menos q2, se me va y me queda 0, eso, y me va a quedar entonces menos menos el arco tangente de raíz de 3, que vale pi tercios. Entonces esta suma es igual a 2 pi tercios, ¿ya? Entonces esa sería una de las maneras de calcular esto. Primero viendo que el campo F, gorrito, es conservativo, encontrando la función potencial del campo y después evaluando en los puntos donde empieza y termina la curva para obtener esto, ¿ya? Si la curva hubiese sido cerrada, entonces al ver que el campo es conservativo, al tiro hubiésemos podido decir que la integral hubiese sido cero, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque como termina y empieza en el mismo lugar, entonces al hacer yo esa diferencia, va a ser phi evaluado en un punto menos phi evaluado en el mismo punto. Esa diferencia va a ser cero, entonces la integral de línea sobre esa curva hubiese sido cero, ¿ya? Esa también es otra caracterización. Si cualquier integral de línea sobre una curva cerrada en el campo es cero, entonces el campo es conservativo, ¿ya? Eso también lo da el teorema de independencia de caminos. ¿Ya? Entonces esta es una de las maneras, viendo que el campo es conservativo. Ahora veamos de qué otra manera lo hubiésemos podido calcular, ¿ya? La forma 2. Eh, ya. Bueno, y también para esta forma vamos a utilizar lo que es el teorema de independencia de caminos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese, tal y como lo trabajamos en las preguntas anteriores, nos dice que no importa cuál sea la trayectoria que yo recorra, lo único que me importa es dónde empiezo y dónde termino, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es, como ya conozco los puntos desde dónde empiezo hasta dónde termino, encontrar otra curva que quizás sea más sencilla trabajar para este campo, ¿ya? De tal manera que al calcular el trabajo sobre este campo, sea algo fácil de trabajar. Entonces, esa forma, o sea, esa curva, yo la voy a tratar de nuevo, crear para que me sea sencillo trabajarlo acá. ¿Y de qué manera podría ser? Bueno, como aquí tengo los denominadores x al cuadrado más z cuadrado, la parametrización que yo voy a usar, aquí voy a escribir que estamos con la forma 2,
¿ya? La parametrización que yo voy a utilizar es x igual a coseno de teta e y es igual a el seno de teta. No, perdón, no y, z, ¿cierto? Pero lo importante también es que esta curva parta y termina en el mismo punto. Entonces, como tiene que satisfacer esto de acá, tenemos que x cuadrado más z cuadrado igual a 16. Aquí tenemos 4 coseno de teta y 4 seno de teta, ¿ya? Para que también satisfaga la ecuación. Entonces tenemos esto de acá, tenemos, esta va a ser para x y z. Entonces para y, ¿cómo lo podríamos hacer? Podemos hacer que y valga simplemente 2, ya que sea constante. Porque aquí si nos fijamos, para este punto lo que yo quiero es dar la vuelta así. Así. A través de este cilindro. Si antes era de esta manera, ahora yo quiero que dé la vuelta así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy logrando al hacer aquí x igual a 4 coseno y z igual a 4 seno. Y para eso yo puedo hacer que simplemente y sea constante igual a 2, porque si se fijan aquí, y no varía, es igual a 2. Entonces, esta sería la parametrización, R de teta. ¿Ya? Y lo que necesitaría también calcular es la derivada, R' de teta, que va a ser igual a menos 4 seno de teta, coma, aquí la derivada de y, que es 0, coma, la derivada de z, que es 4 coseno de teta. ¿Ya? Y si se fijan, para encontrar entre qué valores se va a mover el ángulo, vamos a ver aquí que este es el eje X y este es el eje Z. Entonces la curva va a estar dada por esto. Aquí partimos nosotros y damos la vuelta por el cilindro, ¿cierto? Y llegamos a este otro punto. Entonces lo que queremos saber es cuánto vale ese ángulo y cuánto vale este ángulo de acá, ¿ya? Pero ya sabemos que este puntito de aquí vale 2 raíz de 3, 2, ¿cierto? Entonces, para saber el valor de este pedacito, lo que puedo hacer es calcular, o sea, yo sé que la tangente, entonces, de este ángulo alfa va a ser igual a esto, es que es la componente z, 2, dividido en 2 raíz de 3. ¿Cierto? Que vendría siendo x. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces puedo calcular el arco tangente de 1 sobre raíz de 3 para obtener el valor de alfa. Entonces alfa va a ser igual a pi sextos. Y lo mismo acá, ¿ya? Que esto va a ser como pi menos pi sextos. Entonces este de acá va a ser 5 pi sextos. Y por lo tanto, teta se va a mover entre pi sextos y 5 pi sextos. ¿Ya? Entonces ahora puedo llegar y calcular, ya tengo todo lo necesario para calcular el flujo. ¿Por qué? Porque va a ser la integral sobre C de F gorrito dr va a ser igual a la integral sobre entre pi sextos y 5 pi sextos de F evaluado en la curva, ¿cierto? F, recordemos que es esto. Entonces va a ser menos Z, sería menos 4 seno de teta dividido en x al cuadrado más z cuadrado, que vendría siendo 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado. Eso es 16, ¿cierto? Entonces aquí ese se va con ese y me queda un cuarto acá abajo. Ya eso, coma. Después,
G evaluado en y vale 2, entonces sería G de 2, coma, y acá lo mismo pero con el x partido en x cuadrado más z cuadrado, eso nos va a dar coseno de teta dividido en 4. Punto, la derivada, ¿cierto? Que es menos 4 seno de teta, coma 0,4 coseno de teta, en teta. Bueno, aquí al hacer el producto punto obtenemos la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos de, aquí eras, menos seno de teta cuartos por menos 4 seno de teta. El 4 se me va con el 1 cuarto y me queda seno cuadrado de teta. Ya. Aquí G2, G evaluado en 2 por 0, eso es 0. Me va a quedar entonces coseno de teta cuartos por 4 coseno de teta, eso es coseno cuadrado de teta, de teta. Eso es 1, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la integral entre pi sextos y 5 pi sextos de 1 en d teta. Y eso es simplemente la diferencia aquí entre 5 pi sextos y pi sextos. Sería 5 pi sextos menos pi sextos. ¿Y eso a cuánto es igual? Aquí tenemos 5 menos 1 son 4, 4 pi sextos, que es igual a 2 pi tercios, que es precisamente el mismo resultado que habíamos obtenido aquí abajo. ¿Ya? Entonces, eso nos dice que está bien, porque al final, de cualquier manera que uno lo hubiese, que uno lo calcule, tiene que dar el mismo resultado, porque está calculando lo mismo. ¿Qué hora es? Uy, ya, justito a la una. ¿Quedó alguna duda? Ya, al parecer no, así que voy a dejar de grabar. Voy a subirle esto en